amigos, te habla Alfie. Y te habla Mari. Y en este episodio vamos a presentar los mejores 11 jugadores para la albirroja. Exactamente, como dijo Alfie, en este episodio te vamos a hablar un poquito de los 11 jugadores titulares que para nosotros fueron los más importantes para llegar a esta posición. Te vamos a hablar un poco de su historia o de los goles que hicieron o de las apariciones que tuvieron, también en algunos clubes donde participaron. Sí, y también eso, amigos, queremos mencionar en este instante, gracias por todo el apoyo que ustedes dan a este canal y queremos que ustedes sigan apoyando. Entonces no se olviden a suscribir y también compartir con tus amigos, porque nos trae mucha alegría para entretenerte. Bueno, amigos, esperamos que ustedes disfruten de este episodio y den cuenta que esta es nuestra opinión acerca de los 11 mejores representantes de la albirroja. Si ustedes piensan diferente o tienen una diferente opinión, no olviden comentar ahí abajo. También no olviden de estar pendientes de otros episodios de Maite y Amigos, a donde hablamos sobre diferentes temas, no solo el fútbol. Bueno, con eso, amistades, disfrutan. Y así iniciamos la lista de nuestros jugadores titulares que seleccionamos para representar a nuestra albirroja. Y comenzamos con un jugador que se reconoce como uno de los mejores porteros en todo el mundo. Y él es José Luis Chilaver, más conocido como el Bulldog. El Bulldog, dueño de una personalidad polémica y electrizante, se cansó de gritar y ladrar de sus propios goles y no se resignó a su rol de solo atajarlos. Fue un arquero goleador implacable. Y el Bulldog disparaba desde su botín izquierdo cohetes directo al arco. Chilaver originalmente debutó en la Primera División de Paraguay en 1980, a solo 15 años de edad. Y después se fue a pasar a defender la portería de Guaraní, donde ganó un título en 1984. Llegó a Argentina en 1985, contratado por San Lorenzo de Almagro. Y después en 1989 fue transferido al Real Zaragoza hasta el año 1991. En 1993 Chilaver ganó un seguidilla de títulos con Vélez Sarsfield, siendo una de las principales figuras. En Vélez Sarsfield convirtió su primer gol en día en que se consagró campeón del torneo Clausura 92-93. Fue el primer arquero que convirtió un gol de tiro libre en el mundo y 3 goles en un solo partido, que quedó marcado en el récord Guinness. Chilaver ganó los Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Vélez Sarsfield en 1994. Chilaver debutó originalmente con la albirroja en 1989, reemplazando al Gran Gato Fernández. Y en 74 apariciones para la albirroja marcó 8 goles. Chilaver apareció originalmente en los mundiales de 98 y 2002 para la albirroja. Y en total se recuerda más el gol contra Argentina que marcó después de un penal durante su carrera con la albirroja. Chilaver se reconoció como arquero del año en 3 diferentes ocasiones y como futbolista del año de Sudamérica en 1996. En total, Chilaver marcó 67 goles durante su carrera y retiró al final en 2004 con Vélez Sarsfield. Hoy en día, Chilaver se encuentra como periodista y comentarista del fútbol. Continuando con nuestra presentación de la formación en la cancha de 4-4-2, iniciamos con la línea defensiva. Carlos Gamarra, alias el Colorado Gamarra, conocido por su liderazgo, fuerza física, elasticidad, rapidez en los cruces, con un dominio del juego aéreo y por su limpieza a la hora de defender. Lo convirtió en uno de los defensores más respetados en América del Sur. Gamarra comenzó su carrera jugando para el club Cerro Porteño en 1991 y pasó a ganar el campeonato nacional en Cerro en 1992 y 1993. Luego se trasladó al fútbol argentino en Independiente. También fue a Brasil jugando en el Internacional, Corinthians y Flamengo. También tuvo sus pasos por Europa,
Estuvo en el Benfica, en el Atlético Madrid, en el Inter y en el AEK Atenas, ganando la Copa Grecia. Su primera aparición con la selección paraguaya fue en el Mundial de Francia de 1998, luego en el Mundial de 2002 y del 2006. Jugó en 5 ediciones de la Copa América, 1993, 1995, 1997, 1999 y 2004, y en 2 ediciones de los Juegos Olímpicos de 1992 y 2004, en este último ganando la medalla de plata. Gamarra es el segundo jugador con más partidos de la selección nacional, representando al equipo en 10 torneos importantes y capitaneando el equipo durante la última parte de su carrera, con 110 apariciones, anotando 12 goles de 1993 a 2006. Otra de sus características fue que en muy pocas oportunidades fue expulsado en su dilatada carrera. Entre sus honores personales podemos citar Futbolista Paraguayo del Año de 1997-1998, Mejor Defensa de la Conmebol 1998, Equipo de las Estrellas 1998. Finalizó su carrera en el Club Olimpia en el año 2007. Con estas características, nosotros seleccionamos a Gamarra como el capitán de nuestro equipo. Continuando con la línea defensiva, ahora hablamos de Barba Azul, que se encuentra al lado del Colorado Gamarra. ¿Y quién es Barba Azul? Barba Azul es Rogelio Delgado, que fue considerado una de las mejores defensas que ha dado el fútbol paraguayo en los años 70. Debutó en el año 1976 en el Club Olimpia, ganando los títulos nacionales de 1978 a 1985. En 1979 formó parte del plantel que ganó el Campeonato Paraguayo, la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental de 1979. Entre sus anécdotas, Delgado cuenta que cuando fueron a jugar en Malmö, en Suecia, hacía tanto frío que no podían estar sin beber café con coñac. Eso significa que entraron a la cancha de juego con unos grados de alcohol. Entre 1987 y 1992 jugó en el Independiente. En el año 1992 reforzó la Universidad de Chile. Con el club logró un título después de 25 años. Este hecho lo llevó a transformarse en todo un ídolo, un ícono para la hinchada de la U de Chile. Con la selección paraguaya de fútbol jugó entre 1983 y 1990, jugando 53 partidos, marcando 6 goles. Jugó en el Mundial de 1986 de México, también las 3 ediciones de la Copa América de los años 1983, 1987 y 1989. Cabe destacar que tiene un reconocimiento como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la Universidad de Chile en el año 2016. Y ahora en esta posición de lateral derecho tenemos a un jugador muy electrizante y una maravilla para ver en la cancha de juego, especialmente cuando tuvo la oportunidad para chutar un tiro libre, y es nadie más de Francisco Arce, más conocido como Chiqui Arce. Chiqui se inició en el club 15 de Mayo de su ciudad natal, Paraguarí, para luego jugar en el Club Cerro Porteño, en el cual ganó 3 títulos locales. Chiqui luego fue a Brasil jugando para el Gremio, con el que ganó 2 campeonatos gaúchos en 1995 y 1996. Chiqui ganó los Libertadores en 1995 y la Recopa Suramericana en 1996 con Gremio. Después fue a Palmeiras, con el que ganó otra Copa de Brasil y la Copa Mercosur en 1998. Chiqui ganó su segundo Copa Libertadores en 1999 con Palmeiras. Chiqui luego fue a jugar en Japón para Gamba Osaka. Después de eso decidió regresar a Paraguay para terminar su carrera con Libertad. Chiqui formó parte del equipo ideal de América en 7 ocasiones, desde el año 1996 al 2002. Chiqui participó también en 2 Copas Mundiales para la Albirroja en 1998 y 2002. Chiqui en total apareció para la Albirroja 61 veces, marcando 5 goles. El gol más recordado por Chiqui es el gol que metió en la Copa Mundial de 2002 de tiro libre.
En el 2008, Chiqui fue director técnico del club Rubio Ñu de la división intermedia, con el que en su primer año logró el ascenso a la división de honor del fútbol paraguayo. A mediados del año 2011 fue convocado para ser el director técnico de la selección nacional paraguaya y en 2013 fue el director técnico para Cerro, donde ganó un título manteniendo el invicto. En 2015 fue director técnico de Olimpia, ganando el torneo Clausura. Y actualmente, hoy en día, Chiqui Arce se encuentra otra vez como el director técnico de Cerro Porteño. Y ahora finalizamos nuestra línea de defensa con el jugador que va a jugar al lado izquierdo lateral, y él es Denis Caniza. Denis Caniza originalmente debutó con el Club Olimpia en 1994. Caniza, de 1994 a 1999, ganó 4 diferentes títulos nacionales con Olimpia. Después tuvo varios éxitos con Santos Lagunas en la mexicana Primera División, donde ganó el campeonato nacional en 2001 y también la Interliga en 2004. Pasando de Santos Lagunas, fue transferido en 2005 a Cruz Azul, donde quedó hasta 2008. También fue prestado a Atlas para un año. En 2008 regresó otra vez a Olimpia Asunción, pero en 2009 fue transferido a Nacional Asunción, donde ganó un torneo nacional. En 2011, después de estar 2 años en León, regresó otra vez a Nacional Asunción y ganó otro torneo nacional. En 2014 fue la última vez que Denis Caniza jugó para un club y retiró con Club Rubio Ñu. Después de 648 apariciones para varios diferentes clubes, marcó 19 goles en su carrera. Caniza tiene la distinción para ser el único jugador paraguayo que ha jugado en 4 diferentes Copas Mundiales para la albirroja, en 98, 2002, 2006 y 2010. En total, Caniza ha aparecido para la albirroja en 100 diferentes ocasiones y ha marcado un gol. Hoy en día, Caniza se encuentra entrenando a los jóvenes de la siguiente generación. Y ahora comenzamos con nuestra línea de mediocampistas e iniciamos por el lateral izquierdo, donde convocamos a Roberto Acuña, más conocido como el Toro Acuña. El Toro dio sus primeros pasos por el Club Nacional en el año 1989. Futbolista total, con presencia en el área de defensa y en el área de ataque. Él jugó en Argentinos Juniors, Independiente, Boca Juniors, también para el Zaragoza, el equipo donde pasó sus mejores años como futbolista. Además estuvo por el Deportivo, para el Elche y en el Al Ain de Emiratos Árabes, además de varios equipos de Paraguay. Conocido como el Toro por la fuerza que tenía a la hora de jugar, en sus palmares tiene una Supercopa Sudamericana, una Copa del Rey con el Zaragoza y una Supercopa de España con el Deportivo. En el año 2007 jugó en el Club Olimpia y en el año 2009 jugó para el Club Rubio Ñu. Destacado como futbolista paraguayo del año 2001. El Toro disputó 3 mundiales para la selección nacional paraguaya. Jugó en el Mundial de Francia de 1998, Japón-Corea 2002 y Alemania 2006, disputando así 100 partidos, marcando 5 goles con la selección guaraní. El Toro no solo pasó a la historia por sus logros o su forma de jugar, sino también por ser el único en ver la tarjeta roja de la selección paraguaya en un mundial al aplicar un codazo al jugador Michael Ballack. El hecho se produjo durante el encuentro de octavos de final del Campeonato del Mundo del 2002. En los años 2014 y 2015 formó parte de la selección de fútbol de playa de Paraguay, siendo capitán. Y en el 2016 el Toro seguía jugando en los campos de juego.
El experimentado mediocampista de gran recorrido en nuestro fútbol jugó nuevamente para el club Robioñú. Y a los 45 años, aún no colgando los botines, el Toro se niega a cerrar su carrera deportiva y siguió jugando en el 22 de septiembre de Encarnación de la Tercera División de Paraguay. En el 2019 fue embajador del Mundial de Fútbol de Playa. Hoy en día, el Toro es integrante del equipo de trabajo de la Asociación Paraguaya de Fútbol en las selecciones juveniles. Continuando con el mediocampo, citamos a Cristian Riveros, apodado como Fatecha. Él podía cumplir la doble función de defender en el mediocampo, pero rápidamente podía cambiar a posición de ataque, incluso llegando a meter goles. Riveros se inició en el año 1997 en el Cristóbal Colón de su ciudad natal. En el año 1999 tuvo sus pasos por Tacuarembó y en el 2000 en el San Lorenzo. Riveros jugó en el Club Libertad entre 2006 y 2007, ganando 2 campeonatos de la Primera División de Paraguay, llegando a ser semifinalista en la Libertadores del 2006. Riveros también tuvo sus pasos por el Cementero, es decir, en el Cruz Azul de México, llegando a disputar 5 finales, 3 locales y 2 internacionales, ganando la Copa Panamericana del 2007. Demostrando calidad defensiva y garra, Riveros se convirtió en un referente en el Cruz Azul. Tras 3 años en el Cruz Azul, partió a Europa para jugar en la Premier League con el Sunderland, donde lo consideraron como el mago del mediocampo, haciendo pases bien precisos. Luego de 3 años pasó por el fútbol de Turquía y luego regresó a Sudamérica para jugar en el Gremio de Brasil. Posteriormente volvió a Paraguay para unirse al Club Olimpia, logrando en el 2015 el campeonato del torneo Clausura. Riveros más adelante volvió a jugar en el Club Libertad. Con la selección albirroja participó de la Copa Mundial del 2006 y 2010, también en 2 ediciones de la Copa América del 2007 y 2011. Cabe destacar que Riveros fue pieza fundamental del equipo guaraní, marcando en la primera fase de la Copa Mundial del 2010 el segundo gol contra Eslovaquia. Con 99 apariciones marcó 16 goles. Actualmente, con sus 37 años, Riveros sigue activo, jugando para el Club Nacional. Nuestra elección de Riveros como mediocampista defensivo se basa en su característica de ser un jugador versátil, dinámico, con gran dominio del balón que aportaba fluidez al juego, dando pases precisos. Saturnino Arrua, más conocido como Nino, se inició en los años 1963 a los 14 años. Comenzó a jugar en el club de su ciudad natal, en Itá. Al año siguiente ya fichó con Cerro Porteño, quedando subcampeón de liga y fue máximo goleador de competición en su primer año. Más tarde gana 3 torneos paraguayos con Cerro Porteño y se proclama máximo goleador en otras 2 ocasiones. Con 147 partidos locales anotó 55 goles. Nino es un histórico volante ofensivo del Club Real Zaragoza de España y del Club Cerro Porteño. Él es considerado uno de los mejores futbolistas paraguayos de todos los tiempos. Nino fue ídolo del Club Cerro Porteño y del Zaragoza, deslumbrando con su talento. En el año 1973 fichó para el Real Zaragoza de España y en el año 1974 se lo galardonaba como mejor jugador extranjero de liga, teniendo 6 temporadas grandiosas en España. El 10 fue integrante de los célebres araguayos, siendo goleador de raza. Con la selección paraguaya de fútbol estuvo como capitán, símbolo y goleador, debutando a los 20 años en 1969. Jugó en las eliminatorias del Mundial de México de 1970 y también en la eliminatoria para el Mundial de Alemania de 1974, apareciendo 35 veces, anotando 13 goles. En el año 1981 fue al América de Cali, para luego retirarse en el Club Cerro Porteño en el año 1984. En el año 1985, Nino se recibió como director técnico y dirigió varios equipos, entre ellos Cerro Porteño, 3 de febrero, Sportivo Iteño, 12 de octubre, entre otros. A Nino hasta ahora se lo recuerda como el mejor 10 del fútbol paraguayo de todos los tiempos. Y ahora, terminando nuestra lista de mediocampista,
tenemos al puesto lateral derecho un jugador que tiene la distinción de haber sido el único jugador paraguayo seleccionado por Pelé personalmente conformar la lista avalada por la FIFA de los mejores 125 futbolistas. Y él es nadie más que Julio César Romero, más conocido como Romerito. Romerito originalmente inició su carrera con Sportivo Luqueño en 1977 a solo la edad de 17 años. Después, en 1980, recibió la llamada de Pelé personalmente para estar convocado para su equipo en Nueva York, los New York Cosmos. Romerito ganó 2 títulos con New York Cosmos en 1980 y 1982. Después fue a Brasil para jugar para Fluminense en 1983, donde su carrera tuvo los mayores éxitos, ganando varios títulos nacionales con Fluminense, de 1983 a 1988. En 1989, por la recomendación de una amistad, fue a Barcelona. Lastimosamente, Romerito no le gustó la forma que jugaban en Barcelona y decidió a regresar a la Liga Mexicana, decidiendo a jugar con el Club Puebla. A partir de 1990, después de ganar 2 diferentes títulos con Puebla, fue otra vez a Sportivo Luqueño. Y en 1992 fue a Olimpia Asunción, donde ganó la Torneo República. Después de eso fue a varios diferentes equipos, regresando otra vez a donde inició su carrera en 1996 con Sportivo Luqueño. Al final del año 1998, Romerito terminó su carrera de fútbol. Romerito inició su carrera con la Albirroja en 1979, donde ganó la Copa América con la Albirroja. En 1986, Romerito se fue con la Albirroja al Copa Mundial de México 86, donde marcó 2 goles. En total, Romerito apareció 34 veces para la Albirroja y marcó 13 goles. Romerito tuvo la oportunidad en el año 1998 para estar convocado posiblemente para la Albirroja y jugar en Francia 98. Lastimosamente, Romerito no pudo jugar por circunstancias políticas y retiró nomás con Sportivo Luqueño ese año. Hoy en día, Romerito se encuentra como empleado de la empresa Global Talent. Y ahora tenemos nuestra final línea, donde tenemos 2 atacantes, lindísimos futbolistas, sinceramente. El primero es moderno y el segundo es uno histórico. Y comenzamos con el primero. Del rematador derecha tenemos a nadie más que Roque Santa Cruz. No me digas que estaba hablando del Baby Gol. Yo quería hablar de él. Andate. ¡Ey! Pero si él es un Baby Gol. Mari, vos ya tuviste tu oportunidad con Nelson Aedo Valdés, que dijiste que era el más sexy y todo eso. No, pero Roque le supera. Bueno, no, ya, vaya. Roque Santa Cruz originalmente inició su carrera en el Club Olimpia y debutó con el Club Olimpia de Asunción en 1997, con tan solo 15 años. Santa Cruz ganó 3 títulos con Olimpia en el año 1997, 98 y 99. Después fue a Europa y jugó en el Bayern Múnich en el año 1999, donde ganó 5 títulos más en la Bundesliga. Con el Bayern Múnich, su carrera alcanzó el mayor de los éxitos, ganando la DFB Pokal 4 veces y la DFB Liga Pokal 2 veces. También ganó la UEFA Champions League en 2001 y la Copa Intercontinental en 2001 con Bayern Múnich. Santa Cruz tuvo pasos por varios diferentes equipos de España, Inglaterra y además jugó en la Liga Mexicana. En el 2016 volvió a su querido Club Olimpia, en donde él había comenzado su carrera, ganando el torneo Apertura y el torneo Clausura de 2018 y también el torneo Apertura y el Clausura de 2019 con Olimpia.
Santa Cruz jugó para la selección nacional paraguaya, apareciendo más de 112 veces, marcando 32 goles con la albirroja, y él es el goleador hoy en día de la albirroja. Jugó en varios Copas Mundiales de 2002, 2006 y 2010, y también participó en varias ediciones de la Copa América en los años de 1999, 2007, 2011 y 2015, saliendo como subcampeón del Copa América de 2011. Santa Cruz, como muchos saben, es un jugador inteligente, contando con unos reflejos increíbles que le permite utilizar un sexto sentido que le indican dónde está el balón y dónde puede marcar. El botín siempre está apuntado para marcar un gol. Muchos jugadores y porteros tienen miedo al veloz y potente remate de Santa Cruz y también a los gran cabezazos que, gracias a su altura, marca siempre. Con un total de más de 500 apariciones en toda su carrera y marcando más de 200 goles, se le considera un crack. Actualmente, con sus 38 años, sigue activo en el Club Olimpia. Y nosotros, los olimpistas, esperamos la cuarta Libertadores con él. Y por último, como broche de oro, no podemos olvidar mencionar al gran Arsenio Erico, apodado como el Saltarín Rojo. Arsenio es uno de los jugadores más talentosos que dio el fútbol paraguayo. Debutó a los 15 años en el Club Nacional y luego brilló en el Independiente, donde se destacó siendo máximo goleador del fútbol argentino, al anotar 295 goles en 325 partidos. Arsenio es considerado por la FIFA como el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos y uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia. Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, Arsenio se ubica en el número 34 de los máximos goleadores, siendo el jugador paraguayo que más goles ha convertido en torneos de primera división, con 331 goles en 372 partidos. El inicio de Arsenio en el fútbol fue bastante peculiar. Corrían los años 1932, donde estallaba la Guerra del Chaco, y como él no tenía edad para ser enrolado, un teniente le salvó la vida, permitiéndolo acompañar una gira con la selección de la Cruz Roja para recolectar fondos. Y fue en ese momento que Erico deslumbró en tierras argentinas. Grandes dirigentes de River Plate e Independiente los estaban observando. Finalmente, debutó para los Rojos de Independiente el 5 de mayo de 1934, teniendo 19 años. Disputó las temporadas de 1934 hasta 1946, siendo uno mejor que la otra. En el año 1937, luego de varias lesiones, se recuperó y desencadenó todo su potencial. 48 goles en un solo año, jugando 34 partidos. Al siguiente año llevó a su primer título Independiente, marcando ese año 43 goles. Y al año siguiente nuevamente 41 goles, logrando el bicampeonato de Independiente. A mediados del 1942 volvió a Paraguay y ahí saldó una vieja deuda familiar y personal, que era sacar campeón al Club Nacional. En el año 1943 volvió a Independiente y terminó su carrera en el Atlético Huracán en el año 1947. Un dato curioso que podemos mencionar de Erico es que lastimosamente no pudo participar con la selección nacional paraguaya, porque en ese momento él tenía de obtener una licencia del país del club que militaba. Y en ese momento el presidente de la AFA no le concedió la licencia, alegando que si él participaba en la Copa América del año 1937, Argentina iba a perder y Paraguay saldría campeón. ¿Y qué pasó esa vez? Así mismo, Argentina salió campeón y Paraguay quedó en tercer lugar. Otro dato curioso es que la Argentina lo quería para el Mundial de Francia de 1938 y querían nacionalizar a Erico, pero él rechazó la oferta de 200.000 pesos y dijo: no, gracias, antes soy paraguayo. Este hecho fue aplaudido por muchos argentinos. Arsenio Erico
un futbolista que recibió más de 14 apodos en su carrera, porque uno no bastaba para describirlo. El hombre de goma, el paraguayo de oro, el hombre de mimbre, el mago, el aviador, el duende rojo, el diablo saltarín, el rey gol, Mr. Gol, el hombre de plástico, el virtuoso, el semidios. Fueron varios de los apodos que este recibió a lo largo de su carrera. El apodo se lo ganó gracias a su destreza para impulsarse y conectar el balón a una considerable distancia del suelo. Erico llegó a anotar goles extraordinarios y fue creador de la jugada acrobática El Escorpión. Lastimosamente, a causa de varias complicaciones, Erico falleció el 23 de julio de 1977 a causa de un paro cardíaco, pero siempre será recordado como el Inmortal. Maite y amigos, espero que disfrutaron este episodio final en donde presentamos nuestros 11 titulares para la albirroja. Al fin terminó el episodio, ¿verdad? Al fin terminó la jornada. Larga, pero productiva para nosotros y espero que también para ustedes. También amigos, si ustedes piensan que tienen una lista mejor, no olvides de comentar ahí abajo. Y también, como dijimos, por favor no se olviden a suscribir a este canal y también compartir con tus amistades. No se olviden que este no va a ser el único equipo, ¿verdad?, que vamos a hablar de. Sí, este es el primero para empezar, como dijimos, ¿verdad? Que vamos a empezar con Paraguay. Varios temas de Paraguay y después vamos a ir por los otros países. Porque como estamos comenzando, no queremos adelantarnos demasiado y faltar algunas cosas. Sí. Entonces, amistades, hasta la próxima. ¡Maite y amigos! ¡Gol!